Quiero agradecer en primer lugar a Baxter, que ha sido la empresa que ha podido patrocinar este webinar y gracias a ellos lo podemos llevar a cabo. Quiero presentar también a mi comoderador, el doctor Javier Martín de Carpi. El doctor Martín es gastroenterólogo, es pediatra, es actualmente el presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y trabaja en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Para mí es un placer y un honor tenerlo entre nosotros para moderar este webinar. Le dará una calidad que esperamos que alcance el objetivo. Sin más, le cedo la palabra y a continuación pues empezaremos con las charlas preparadas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti y a la sociedad en sí por invitarme. Para mí es un placer por dos razones o por dos motivos, ¿no? Uno, porque los gastroenterólogos pediátricos y los cirujanos pediátricos estamos condenados a entendernos y de hecho trabajamos mano a mano en muchos de vuestros centros, ¿no? Y yo creo que de una manera siempre beneficiosa para el paciente. Y segundo, porque que tratéis como cirujanos pediátricos el tema de la nutrición, de la malnutrición, indica que probablemente empezamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? De la preocupación de lo que supone el estado nutricional de los pacientes que se someten a diferentes patologías, a diferentes estrés quirúrgicos o de otro tipo. Con lo cual es un placer para mí, de verdad. Intentaré, no sé si voy a dar el punto de calidad que dice Juan Carlos, pero por lo menos intentaré colaborar en la medida de lo posible. Simplemente pues contaros los ponentes o repasar los ponentes que tenemos hoy, que bueno, obviamente Juan Carlos empezará el webinar, lo conocéis todos como presidente de vuestra sociedad. Después tendremos al doctor Alberto Pérez Martínez del Hospital Universitario de Navarra, con el que me he reencontrado después de hace mucho tiempo que nos habíamos conocido. Y después participarán también el doctor Samuel Dan Israel del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que nos presentará un caso clínico, y la doctora Ada Molina, también del Hospital Universitario de Navarra, que nos hablará también de la experiencia de la nutrición parenteral en apendicitis y peritonitis. Con lo cual, un placer, reitero, estar aquí y cuando quieras, Juan Carlos, empezamos con tu charla. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, voy a hablar del problema de la malnutrición en el paciente quirúrgico pediátrico, cuáles van a ser las causas que originen este estado de malnutrición y las consecuencias. Y luego voy a hablar acerca de las guías de recomendación de los aportes en cada situación. El estado nutricional del paciente que ingresa en una unidad de cirugía pediátrica tiene que ser evaluado siempre, en todo momento. Todos los pacientes que ingresen tienen que ser sometidos a una evaluación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en muchas ocasiones pacientes que no están adecuadamente nutridos y la malnutrición la entendemos como un desequilibrio que existe entre los aportes y los requerimientos. Y muchas veces nuestros pacientes ingresan en una situación de que llevan a lo mejor varios días no aportándose la nutrición que necesitan. Incluso pueden acudir con pérdidas, por ejemplo, un paciente con una apendicitis que lleve una evolución de 24 o 48 horas ha tenido unas pérdidas importantes y una disminución de los aportes. Esto genera un estado nutricional deficitario. Y esta falta de aportes y este exceso de pérdidas lo que nos lleva es a un estado desfavorable para afrontar una cirugía. Y es mucho más común de lo que creemos. Hasta un 30% de los pacientes en nuestro entorno pueden presentar un estado de malnutrición. Y solo 1 de cada 5 reciben un aporte adecuado, nutricional. Las consecuencias de esta malnutrición las muestro en esta diapositiva. Podemos observar que lo primero que ocurre es un descenso del metabolismo celular y, por lo tanto, un problema de la reparación tisular. Y como consecuencia hay toda esta cascada de factores, es decir, hay un retraso de la cicatrización. Si realizamos, por ejemplo, anastomosis intestinales, ¿qué puede suceder? Pues que hay un mayor índice de pérdidas, de fugas y de dehiscencias
que además esto se traduce también en un aumento de la aparición de fístulas intercutáneas. Además, el estado de malnutrición conlleva un problema de motilidad gastrointestinal que está bien documentado. Y por último, el sistema inmunitario también se ve afectado y nuestros pacientes se van a ver vistos a una mayor susceptibilidad a padecer infecciones graves. Por tanto, como he mencionado al principio, cualquier paciente que ingrese en nuestra unidad tiene que ser evaluado desde el punto de vista nutricional. Tanto clínico, por el aspecto que tenga y por su situación que observemos, como hacer un análisis antropométrico, evaluando el peso, la talla, la circunferencia cefálica. Podemos utilizar las gráficas que tenemos en todos nuestros hospitales para poder ver en qué situación se encuentra de crecimiento ese paciente. La evaluación bioquímica, que nos muestre valores que podamos seguir continuando y evaluando sucesivamente en los próximos días para ver la mejoría o el empeoramiento del estado nutricional. Hacer una evaluación dietética, qué hábitos alimenticios tiene ese paciente, una evaluación del desarrollo y también funcional, la capacidad funcional. Es decir, tenemos todas estas posibilidades de evaluación de nuestros pacientes. Y tenemos que conocer que los pacientes que son sometidos a una intervención quirúrgica, sobre todo a una intervención quirúrgica mayor, pueden presentar 3 fases metabólicas. La fase inicial catabólica y después unas fases anabólicas o de reparación, que son una fase precoz y una fase tardía. En la fase inicial lo que sucede es una disminución del metabolismo nutricional y por lo tanto hay un mayor gasto a todos los niveles, tanto proteico como se utilizan más las proteínas, se utilizan más los depósitos grasos y por lo tanto hay una lipólisis y se para totalmente la lipogénesis. El metabolismo de la glucosa pasa exactamente igual, es decir, se utiliza la glucosa de los depósitos de glucógeno y por lo tanto tenemos una glucólisis muy acentuada. El gasto energético es brutal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer aportes nutricionales desde este primer momento. En la fase anabólica precoz, temprana, es la que sucede en los primeros 8 días, pero a veces en pacientes críticos que están sometidos a un ingreso mayor y a un gasto metabólico mayor, esta fase se puede prolongar en el tiempo y luego hay una fase más tardía hasta que ya el periodo de convalecencia va llegando a su fin y todos los parámetros nutricionales se van normalizando. Tenemos que conocer estas fases y tenemos que conocer que hay que hacer un aporte nutricional en cada uno de estos niveles, siempre que se pueda por vía digestiva. Si no es posible por vía oral, habrá que hacerlo por vía enteral. Y por vía enteral podemos hacerlo a través de la vía gástrica o, si no es posible, utilizar la vía gástrica a través de una alimentación yeyunal. Es frecuente que utilicemos sondas de alimentación que se pasan más allá del píloro y permite una alimentación muy precoz gracias a esa actividad intestinal que funciona desde los primeros momentos y es una función automática que tenemos que aprovechar. Si estos pacientes pensamos que van a estar más de 6 semanas o más con una nutrición enteral, podemos plantearnos a realizar gastrostomías o enterostomías para nutrición de una forma mucho más reglada. Si no, pues como en estas vías es suficiente. Y luego tenemos la vía intravenosa para hacer aportes de nutrición parenteral, que puede ser complementaria si con la vía enteral no es suficiente o puede ser una nutrición parenteral total. Y es aquí donde nos vamos a centrar nosotros en este webinar. En cuanto a qué es lo que recomiendan las guías actuales de aporte nutricional, pues básicamente a 4 niveles. Las guías recomiendan un aporte energético, un aporte de aminoácidos, un aporte de glucosa y de lípidos determinada. Y estas guías vamos a utilizar en nuestro medio básicamente las guías europeas,
pero también tenemos en cuenta las guías americanas. Como veis en esta diapositiva, las guías europeas distinguen entre las tres fases metabólicas. Las fases metabólicas en la fase aguda y la fase temprana son normalmente utilizadas para pacientes críticos. Nosotros en pacientes que no sean críticos, que son la mayoría de los pacientes que vamos a poner nutrición en los servicios de cirugía, utilizamos esa fase de los datos de la fase de recuperación para servirnos de guía en la administración de los nutrientes. En cuanto a los aportes energéticos, como se ve aquí, varían desde los lactantes hasta los adolescentes. Cuanto más pequeño es el paciente, más necesidades de aporte energético tendrá que los pacientes más mayores. Así vemos que el aporte, por ejemplo, para un lactante hasta el primer año de edad oscila entre 75 y 85 kilocalorías kilo día, mientras que en un adolescente puede ser tan bajo como un 30 o 55 kilocalorías kilo día. Las guías americanas, como se ven en la derecha de la diapositiva, siempre van a tener unos valores un poquito superiores a las guías europeas, pero más o menos siguen un patrón parecido. En cuanto al aporte de aminoácidos, también la guía europea recomienda un aporte de entre 1,5 y 3 gramos kilo día en los pacientes muy pequeñitos, en los neonatos, mientras que en los lactantes más mayores, hasta los 3 años, esta cantidad es entre 1 y 2,5 y en los niños mayores entre 1 y 2 gramos kilo día. En las guías americanas, como veis a la derecha, el aporte es un poquito mayor, llegando hasta los 3 gramos en esos primeros tramos de edad. Lo importante es hacer un aporte que no debe exceder esos 3 gramos kilo día. En cuanto a la aportación de glucosa, también la ESGAN recomienda un aporte en esas 3 fases. Sin embargo, nosotros, en la mayor parte de nuestros pacientes, utilizaremos los datos de la fase de recuperación, porque son pacientes normalmente no críticos. Lo que tenemos que controlar, sobre todo, es que no aparezca hiperglucemias o hipoglucemias. Y como se puede ver, las guías americanas, en vez de estar basadas en kilos, lo basan en años. Los aportes de 1 a 10 años están, como veis, entre 11 y 14 gramos y mayores de 10 años entre 7,2 y 8,6. Las guías europeas es hasta los 10 kilos, entre 8,6 y 14 gramos, y luego se va bajando progresivamente hasta mayores de 45 kilos, donde vemos que los aportes son entre 2,9 y 4,3 gramos kilo día. Los lípidos es una parte fundamental en la nutrición parenteral. Permite un menor aporte de glucosa y por lo tanto también reduce la osmolaridad de las alimentaciones parenterales. Estos lípidos deben contener una cantidad de ácido linoleico también que sea pequeña y sobre todo hay una cantidad máxima que es de 4 gramos kilo día, sobre todo para los niños pretérminos y lactantes, y en los niños más mayores pues son de 3 gramos kilo día. Las guías americanas también varían un poquito, pero vamos, prácticamente en este caso es muy similar. Por último, todo esto hay que ponerle una cantidad de líquidos que son los líquidos que utilizamos de hidratación normalmente, que utilizamos siempre la fórmula de Holiday-Segar, que es muy sencilla de manejar y que es la que utilizamos como guía básica para la rehidratación de nuestros pacientes, que son los primeros 10 kilos, son 100 mililitros por kilo, los segundos 10 kilos, a partir de los 10 son 50 mililitros por kilo y a partir de los 20 kilos son 20 mililitros por kilo. Y todo esto se suma de tal manera que tenemos la cantidad total. ¿Qué sucede? Que nuestros pacientes a veces presentan drenajes, presentan pérdidas que hay que tener en consideración y que hay que reponer. Si el paciente presenta fiebre, lo mismo, tiene un aumento de pérdidas, que todas las tenemos que considerar y sumarlas a estas necesidades basales. Y lo contrario, hay que quitar cuando
hacemos otro aporte de fármacos diluidos, esa cantidad de líquido que se aporta extra también la tenemos que tener en cuenta para no hacer un aporte excesivo de líquidos. Este balance de líquidos es básico, es importante y yo creo que este sí le conocemos bastante bien. Bueno, en conclusiones, lo importante es que nuestros pacientes, cuando ingresen en nuestro servicio, tenemos que hacer una evaluación del estado nutricional en todos ellos, de tal manera que podamos detectar estados de malnutrición previa y adelantar los requerimientos. Otro factor es disminuir el estrés quirúrgico, que podemos hacerlo haciendo una buena técnica quirúrgica, una buena anestesia, una buena analgesia intra y postoperatoria, un buen manejo del paciente hace que también los requerimientos de ese estrés quirúrgico disminuyan. Hay que adecuar la nutrición al estado metabólico del paciente, identificando aquellos pacientes críticos de los pacientes estables y por lo tanto, hacer un aporte adecuado. Utilizar la vía digestiva siempre que sea posible y la parenteral cuando debamos complementar esa nutrición por esa vía o tengamos que sustituirla por completo. Y las guías que he mostrado en esta presentación son las que nos deben guiar en todo momento para realizar un aporte nutricional adecuado. Y nada más, muchas gracias por su atención y dejo paso al segundo ponente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos. La verdad es que el tema de la nutrición en los pacientes quirúrgicos lleva años preocupándonos. La verdad es que en Pamplona llevamos ya un tiempo con este asunto. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las indicaciones de la nutrición parenteral. Vamos a filosofar un poco sobre este tema y luego después comentar las nutriciones parenterales estandarizadas, al menos la que nosotros manejamos aquí en Pamplona, que tenemos un poquito más de experiencia. Y ahora me gustaría avanzar pantalla ahora. Bueno, respecto a lo que son indicaciones de nutrición parenteral, parece que todos deberíamos tenerlas muy claras. Pacientes con alteraciones de la motilidad intestinal, de absorción, isquemia intestinal y otras, como por ejemplo lesiones pancreáticas, fístulas, y luego intervenciones quirúrgicas en las que haya pues, una resección intestinal lo suficientemente amplia como para que en cualquier caso, por norma general, utilizar una nutrición parenteral en cualquier niño que no vaya a poder retomar la vía enteral en 5 a 7 días. En principio, esta es la recomendación más universal, pero seguro me planteo una duda, porque efectivamente hay muchos casos en los que estamos dejando de lado determinados parámetros que debemos tener en consideración a la hora de indicar una nutrición parenteral. Las dudas nos surgen porque bueno, nos encontramos con pacientes que tienen una agresión quirúrgica, que como nos ha dicho muy bien el doctor de Agustín, al final produce una reducción de la masa magra corporal y tiene implicaciones muy importantes ante la cicatrización como en la inmunidad del paciente, pero que es una respuesta que en cierto modo es impredecible. Sabemos que es común, que depende de la edad del paciente y dentro de la edad del paciente hay diferencias importantes entre unos niños y otros, que puede durar semanas o meses y que también está relacionada con los cuidados. Es decir, que la agresión quirúrgica no termina con el acto quirúrgico, sino que se continúa en días posteriores dependiendo de si el paciente, pues, por ejemplo, va a necesitar inotrópicos y por lo tanto va a aumentar el gasto energético, si va a estar conectado a un respirador o incluso las propias curas, si son dolorosas, van a aumentar la agresión quirúrgica y por lo tanto el consumo metabólico, el consumo energético. Desconocemos también muchas veces del paciente, no todos hacemos una evaluación nutricional previa de cómo está el paciente y de si hay patologías previas que vayan a tener algunos condicionantes a la hora del estado nutricional y de las necesidades energéticas que tenga el paciente. La indicación de parenteral va a depender también de las características del hospital. No todos los hospitales tienen un servicio de farmacia abierto permanentemente en el que se puedan hacer formulaciones pediátricas personalizadas. Y luego después dependerá también de si nosotros tenemos interés en anticipar esa nutrición y evitar que vayan pasando los días y hasta que no haya más remedio que administrar una nutrición al paciente, pues no mover un dedo. Nos parece que es una postura equivocada. Lo cierto es que realmente la nutrición está indicada en niños previamente malnutridos en las 48 o 72 horas siguientes a la cirugía, desde luego en neonatos muchísimo antes.
Pero claro, hay que evaluar la necesidad nutricional. ¿Qué exigencias va a demandar ese proceso quirúrgico y ese paciente en concreto? No tenemos dudas cuando hacemos una resección intestinal amplia y ya sabemos que va a quedar un intestino corto y que hay que poner una nutrición parenteral. El problema es esos niños en los que terminamos la intervención quirúrgica, pensamos que van a ir bien y que probablemente no vayan a necesitar una nutrición, pero no podemos prever si efectivamente el posoperatorio va a ser un posoperatorio favorable o va a haber complicaciones o va a haber problemas. Y desconocemos cuáles son las reservas metabólicas, si hay una malnutrición previa del paciente o no. Podemos hacer evaluaciones nutricionales, podemos hacer cálculos de consumo energético, hacer analíticas, efectivamente, como ha dicho el doctor de Agustín, pero muchas veces es difícil prever. Y lo que sí sabemos es que en niños que ingresan en UCI, hasta un 72% presentan una malnutrición previa, y en niños que ingresan en planta general, hasta un 55% he encontrado yo en algunos trabajos de revisión. Entonces, efectivamente, hay una malnutrición subclínica que no estamos siendo capaces de diagnosticar y de prever a la hora de hacer un aporte de nutrición. A veces nos pasamos, otras veces nos quedamos cortos, a veces nos pasamos y ponemos una parenteral que al cabo de 3 o 4 días vemos que el niño retoma la alimentación oral y que podíamos habernoslo ahorrado, y hay otras veces que nos quedamos cortos, que efectivamente pensamos que el niño va a estar comiendo al cuarto o el quinto día y es el 7.º día y todavía no hay forma de dar la alimentación. Y ese pasarse o quedarse corto tiene un coste para el paciente. La nutrición parenteral no es fisiológica, indudablemente, pero menos fisiológica y más costosa de cara al paciente es la desnutrición en sí. El problema de las parenterales es que vamos a necesitar una vía de acceso. Esa es uno de los condicionantes a nuestra indicación. Las vías periféricas acaban quemándose por muy baja que sea la osmolalidad, luego lo comentaremos, y normalmente sí que se recomienda pues una PIC o una vía central. Nosotros habitualmente, cuando estamos en una intervención, pues, por ejemplo, de una peritonitis de un niño que viene de urgencias y que prevemos que va a necesitar una nutrición parenteral, utilizamos la vía periférica con la que viene de urgencias para a través de ella pasar un PIC. Y ya sabemos que si la cuidan bien, si el manejo de la PIC es adecuado, nos va a durar varias semanas. Esa es una posibilidad. En cualquier caso, vamos a depender del acceso venoso para poder nutrir a estos niños. No vamos a insistir en los 3 grandes grupos de nutrientes que llevan las nutriciones parenterales. Sí que bueno, pues los niños tienen unas necesidades específicas y que depende de la composición de las fórmulas que se hayan utilizado para realizar la parenteral, para fabricar la parenteral, pues van a tener unas ventajas y unos inconvenientes. El hecho de que, por ejemplo, los lípidos, que son los que van a dar un aporte calórico importante, pues además aporten ácidos grasos esenciales o aporten vitamina E, como por ejemplo cuando utilizas mayoritariamente grasas de origen oleico, pues es muy interesante. Y, por supuesto, las proteínas, que son lo más importante para conseguir que el niño no se consuma y conseguir una buena cicatrización y una buena respuesta inmune. Con respecto a los líquidos, igual, comentar un problema que tenemos en nuestro hospital, en el que tenemos una alta rotación de enfermería. Entonces, en la planta de pediatría, con cierta frecuencia aparecen enfermeras que han estado previamente durante muchos años en plantas de adultos y diluyen las medicaciones con aportes extraordinarios de líquidos que muchas veces no conseguimos controlar. Entonces, de entrada, en muchos pacientes, al menos las primeras 48 horas, hacemos unas restricciones muy importantes de líquidos basales, porque es más fácil restringir líquidos y luego aportarlos que sacarlos una vez que los hemos metido. No voy a insistir en la fórmula de Holiday Segar, yo creo que la conocemos todos, nos la acaba de recordar el doctor de Agustín. Y comentar que hay dos grandes grupos de preparados para nutrición parenteral. Uno son las soluciones individualizadas, las que conocemos de toda la vida, las que se elaboran día a día en la farmacia con unos requerimientos específicos para el paciente concreto, que compensa las necesidades que tiene cada niño en cada momento de su evolución clínica. Y las nutriciones parenterales comerciales o estandarizadas, que nosotros las que tenemos un poquito más de experiencia son con las bolsas de Numeta. La G16 para niños de hasta 2 años de edad y la G19 para niños entre 2 años y adolescentes. El producto, lógicamente, se realiza de forma industrial y tiene, tal y como está en su envase, tiene una duración de hasta 2 años, con lo cual, pues bueno, la accesibilidad y
la seguridad son muy altas. Tiene 3 bolsas. La bolsa de la izquierda es la bolsa de lípidos. Tiene un cierre que está sellado para impedir que nadie pueda tener la tentación de inyectar nada a su interior. La bolsa central es la de aminoácidos y tiene la salida para administración al paciente. Y la bolsa de la derecha es la de glucosa y electrolitos, que tiene un acceso por el que se puede infusionar, pues, desde oligoelementos o vitaminas a más electrolitos si consideramos que ese paciente los necesita por el motivo que sea, o agua libre para hacer una dilución del producto. Sí que es importante el que tanto las fórmulas que se realizan, las personalizadas como las estandarizadas, estén diseñadas para niños. Yo creo que lo tenemos todos los cirujanos pediátricos y los pediatras en el ADN. Los niños no son adultos pequeños, tienen sus necesidades específicas. No voy a detenerme, que lo ha explicado fantásticamente bien Juan Carlos, pero bueno, efectivamente, en cuanto a cargas energéticas y en cuanto a proteínas, los niños, por el crecimiento en sí, por las necesidades que tienen, necesitan aportes radicalmente distintos a los adultos. Y por lo tanto, las fórmulas estandarizadas para adultos, igual que las personalizadas para adultos, no son óptimas para los niños. Hay que personalizarlas. Incluso en las estandarizadas hay nutriciones diseñadas específicamente para adultos que tienen poca energía y poca glucosa comparada con la que necesitan los niños y que tienen los componentes perfectamente equilibrados. Aquí no voy a entrar, yo creo que lo tenemos todos claros, que las cosas tienen que ser específicas para niños. Sí que voy a insistir un poquito en que estos productos, estas soluciones estandarizadas no son nuevas. Llevan ya muchos años. Nosotros empezamos a utilizarlas aquí alrededor del 2014 y tienen ventaja, lo que hemos comentado antes, la estabilidad del producto final. Duran muchos años sin necesidades, sin unas exigencias de almacenamiento concretas. Tienen un control de calidad que garantiza la empresa fabricante y al ser un producto industrial tiene una relación coste-beneficio muy buena, son muy baratas. En principio, también puede ser un inconveniente, como pasó en nuestro hospital, que en farmacias se resistían a introducirlas porque tenían a 2 personas realizando las parenterales personalizadas y pensaban que si íbamos a introducir las estandarizadas, pues no podrían justificar el mantenimiento de la plantilla. No es así. Las bolsas de nutrición estandarizadas, sobre todo, nos evitan errores en la elaboración, errores de pedido y errores en la preparación, en la fabricación. Además, nos garantizan que no va a haber contaminaciones biológicas. En nuestro hospital anteriormente sí que había habido algún caso desgraciado. Y, sobre todo, la disponibilidad que tienes del producto. Desde que tú decides que un paciente necesita una parenteral hasta el momento en que la puedes administrar, es muy breve. Te ahorras cálculos, te ahorras papeles, te ahorras tener que pedir favores a los pediatras, te ahorras la presión de los farmacéuticos y tienes disponible la parenteral en cualquier momento, en cualquier festivo, en cualquier vacación. A pesar del aspecto de las 3 bolsas y de las múltiples conexiones, son muy fáciles de manejar. Este es un estudio que se hizo por una encuesta entre farmacéuticos y enfermeras. Todos dijeron que el producto era fácil de abrir, de la bolsa externa, de la bolsa interna, la mezcla entre 1, 2 o 3 cámaras, pero sobre todo destacaron el menor tiempo, como acabo de comentaros, desde la prescripción hasta la infusión del producto. Desde luego, las parenterales estandarizadas no nos van a librar de lo que es imprescindible, tener un acceso venoso. Hay veces que el acceso venoso nos cuesta un poco y retrasamos la parenteral precisamente por la necesidad de tener que sedar al niño o dormirlo para poder coger una vía central. Y luego después van a tener las mismas contraindicaciones que tienen las parenterales personalizadas, es decir, que hay incompatibilidades con determinados antibióticos, como por ejemplo la ceftriaxona, precauciones con la administración de sangre, en fin. Y luego después, el hecho de que sean tan asequibles y tan fáciles de disponibilidad no puede hacernos abrir la mano en lo que es la indicación. Las mismas indicaciones hay para una parenteral personalizada como para una parenteral preparada comercialmente. A pesar de que parece que la bolsa está estanca y que es un producto terminado, la verdad es que son versátiles. Por ejemplo, en la G16
que el producto viene con medio litro de volumen, le podemos añadir, si queremos, otro medio litro más de agua libre para reducir la osmolalidad. Se nos quedaría una osmolalidad final en torno a los 615 miliosmoles por litro, lo cual, en teoría, nos permitiría introducirlo a través de una vía periférica. Y sobre todo podemos graduar la cantidad el volumen, la cantidad de aminoácidos o energía total que metemos a un determinado paciente simplemente prescribiendo el volumen que necesitamos de esa parenteral. Lo mismo en el caso del G19 para niños más mayores, que viene en una bolsa de 1 litro. Podemos añadir otro litro más de agua libre para reducir la osmolalidad, en este caso quedarían unos 730. Y lo mismo, podemos graduar, podemos tanto añadir electrolitos como añadir otro tipo de sustancias, si lo consideramos necesario para un determinado paciente. Y podemos modular la cantidad que ponemos simplemente por el volumen que hemos prescrito. En resumen, no siempre en un niño posquirúrgico merece la pena esperar 5 o 7 días a recibir nutrición parenteral total o parcial, porque no tenemos un conocimiento exacto de cómo estaba el estado nutricional previo de este paciente y no siempre podemos prever cómo va a evolucionar. Tenemos que valorar muy mucho si merece la pena hacer una nutrición parenteral precoz y retirarla tan pronto como el paciente pueda retomar la nutrición enteral, o si consideramos que hay que esperar el tiempo imprescindible hasta verificar que no hay más remedio y hay que poner la parenteral. Dentro de las opciones de nutrición parenteral, las estandarizadas son un producto que funciona muy bien, que es cómodo, que es seguro, que es más barato y que tiene una enorme comodidad de dispensación y una versatilidad de administración. Y en concreto el Numeta, que es el que nosotros manejamos, funciona fenomenal. Y muchísimas gracias, espero haber hecho alguna aportación interesante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Dan Israel Benchaya, soy mir de cirugía pediátrica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y me han dado la oportunidad de compartir con vosotros en este webinar un caso clínico de nuestro servicio que me parece que puede ser muy interesante. A ver, ¿qué pasó la diapositiva? Se trata de una resección intestinal y anastomosis ileocólica en una lactante de 3 meses con obstrucción intestinal por brida. Comenzaremos introduciendo un poco el caso clínico y seguiremos por utilizarlo como ejemplo práctico de cómo se puede realizar un soporte nutricional individualizado y adecuado en una paciente de estas características. Finalizaré con unas conclusiones muy breves. Ahí. Nuestra paciente es una niña de 3 meses de 5,5 kilogramos de peso. Es una recién nacida pretérmino de 35 semanas más 1 y peso elevado para la edad gestacional con 3 kilogramos. Sin reacciones alérgicas conocidas, un embarazo controlado normal, ningún tratamiento habitual, una alimentación habitual con lactancia materna y un calendario vacunal acorde a la edad. Como antecedentes, había presentado una enterocolitis necrotizante que había requerido la resección de áreas isquémicas desde ilion distal hasta colon transverso y era portadora de una ileostomía. Como otros antecedentes, también había padecido una enfermedad hemolítica del recién nacido por anticuerpos C y que había requerido tratamiento con inmunoglobulinas un par de meses antes. También una inmadurez de cadera derecha en seguimiento por traumatología infantil y una vasculopatía lenticuloestriada que había sido diagnosticada en uno de los ingresos mediante una ecografía transfontanelar. En esta ocasión, esta niña de 3 meses consultaba por vómitos que habían sido de contenido bilioso, de 24 horas de evolución, 4 episodios en total y de carácter progresivo. Los padres referían que se encontraba irritable, que había hecho un rechazo parcial de las tomas y que el tránsito por la ileostomía había sido escaso, si bien de aspecto normal. Cuando se les interrogó por otra sintomatología, no refirieron ninguna otra. A la exploración física, el estado general de la niña era bueno, se encontraba bien hidratada, perfundida, con buena vitalidad. En la exploración cardiopulmonar no teníamos hallazgos y lo más destacado estaba en el abdomen, que estaba algo distendido, si bien blando y depresible y no impresionaba de dolor, con ruidos presentes y la ileostomía tenía buen aspecto. Aquí os dejo las pruebas complementarias que se le hicieron, que fueron una analítica, en los que los datos más destacables son esas plaquetas elevadas y ese potasio también elevado. Y ahí os dejo los demás parámetros que luego discutiremos un poco más en detalle.
También se hizo un sistemático de orina que no tenía alteraciones, una PCR de COVID negativa, y también tenéis ahí la radiografía en la que se veía una moderada dilatación de asas con escaso gas distal. Bueno, con todo este cuadro clínico se orientó a la paciente con un síndrome obstructivo y se decidió su ingreso para manejo conservador. Se la dejó en dieta absoluta y se pautó sueroterapia con glucosalina al 5%. Se le colocó una sonda nasogástrica que dio débito en el mismo momento de su colocación y se pautó antibioterapia, analgesia y antieméticos. Durante 24 horas la paciente estuvo sometida a vigilancia estrecha y durante ese tiempo hizo un empeoramiento clínico, sobre todo, dado que se encontraba bastante deshidratada, analítico en forma de alcalosis mixta, PCR en aumento y coagulopatía con un INR hasta 1,5 y radiológico en forma de mayor dilatación de asas. Tras 24 horas de ingreso se decidió una laparotomía exploradora. Se encontró una brida a nivel de yeyuno medio con un cambio de calibre de asas, así que se liberó esta brida y la mejoría y se vio una mejoría de coloración y del tamaño de las asas inmediatamente. Se aprovechó para reconstrucción del tránsito, se realizó una anastomosis intestinal ileocólica terminal manual y se aprovechó también para liberar otras adherencias laxas que presentaba. Bien, pues con todo esto llegamos un poco a la parte central de la presentación, en la cual después de la cirugía de esta paciente nos encontramos con la pregunta de cómo vamos a realizar un adecuado soporte nutricional. Lo primero, y como han dicho en las presentaciones anteriores, lo más importante es tener en cuenta una adecuada evaluación inicial de la paciente. Recordar que era una paciente de 3 meses, de 5,5 kilogramos de peso en el percentil 25, una longitud de 58 centímetros, también en el percentil 25, un IMC de 16,34 y un perímetro cefálico de 38 centímetros. También tener en cuenta parámetros clínicos, como el hecho de que acudía por vómitos, había estado deshidratada previamente a la cirugía, era una paciente con una resección intestinal previa y que en este momento se encontraba después de una cirugía y que había tenido una ileostomía previamente, por lo que también podemos esperar pérdidas en ese sentido. En cuanto a su actividad previa a la cirugía, era una actividad normal para una lactante de 3 meses. Y en cuanto a su alimentación, exclusivamente lactancia materna, que en este caso es fácil, pero este es un punto que también debemos explorar en otros pacientes y que requiere más interrogatorio sobre los hábitos dietéticos y demás. También podemos aludir, como se ha dicho antes, a marcadores bioquímicos que hemos visto antes, como el hecho de que la hematimetría fuera normal, que nos puede indicar déficits nutricionales, también que no parecía presentar una inmunodeficiencia secundaria a la malnutrición, también que otros parámetros como el calcio, el fósforo, magnesio, todos estos eran normales y por ejemplo, también la albúmina, que era normal como indicador de los depósitos de proteínas. Sin embargo, dado que la paciente tenía una resección intestinal previa, dado que presentaba una ileostomía, que son factores de malnutrición de base, y que además, después de una cirugía intestinal, no esperábamos una adecuada ingesta enteral durante los próximos 5 días, se decidió iniciar de forma temprana una nutrición parenteral. Entonces, una vez que nos hemos decidido por iniciar una nutrición parenteral, recupero un poco esto que ha puesto el doctor de Agustín en la primera presentación sobre cuáles son las necesidades que debemos aportarle a esta niña en cuanto a energía, en cuanto a aminoácidos, glucosa y lípidos, según las principales asociaciones científicas. Y también, según la fórmula de Holiday y Segar, el volumen de 550 mililitros día, teniendo en cuenta también las pérdidas. Bien, y teniendo en cuenta que debíamos aportarle a esta niña en base a esa energía 467 kilocalorías día, nosotros nos decidimos por aportarle Numeta G16, que como se ha dicho es una formulación específica para pacientes pediátricos de recién nacidos a 2 años y que tiene esta composición que os dejo aquí. Y teniendo en cuenta esta composición, el volumen de Numeta que debemos aportar es de 452 mililitros al día, que entre 24 horas son 19 mililitros a la hora. Entonces, una vez que nos hemos decidido por la pauta de Numeta que debemos aportar, lo que hacemos es verificar que cada uno de los parámetros
aminoácidos, glucosa, lípidos y los iones, son adecuados para los requerimientos de esta niña según las asociaciones científicas y las guías actualizadas. Y como veis, con la pauta que pusimos de 20 mililitros hora, todo era adecuado. Si observáis, nos quedamos un poco cortos de volumen, pero como ya se ha dicho antes, esto no es un problema, dado que no estamos contabilizando todo el volumen que se infunde con la medicación y que no lo estamos teniendo en cuenta aquí. Y además, que asumimos que la niña tenía una función renal normal. Dado la osmolaridad de esta composición de Numeta, necesitamos, como se ha dicho, un acceso venoso central y además debemos valorar las necesidades en cuanto a micronutrientes de esta niña, normalmente suplementando la nutrición parenteral con formulaciones comerciales. Una vez hemos pautado la nutrición parenteral a la pauta que queríamos, tenemos que intentar monitorizar esa nutrición, y eso es lo que hicimos. Medimos de forma diaria las constantes vitales y realizamos exploración física para evaluar la recuperación de la niña, antropometría de rutina, repitiendo todos esos parámetros, el peso, la longitud y los perímetros, el estado funcional, viendo una adecuada recuperación después de la cirugía y además valorando también la cicatrización, que en este caso era mucho más importante teniendo en cuenta que habíamos realizado una anastomosis. También importante los valores analíticos, midiendo iones y glucemia, que son las alteraciones más urgentes que podían derivar de un mal uso de la nutrición parenteral, y también mediante la medición al menos semanal de la función renal y la función hepática. Entonces, todo esto se hizo tras pautar la nutrición parenteral y aquí os dejo un pequeño diagrama de cómo fue el ingreso en global. El día 1 ingresó, se decidió manejo conservador, tuvo ese empeoramiento que os he contado, al segundo día se decidió la intervención quirúrgica y al tercer día nos decidimos por pautar Numeta tras haber realizado esa evaluación nutricional. Desde el día 3 hasta el día 8, 6 días, estuvo con nutrición parenteral. Y el día 6, ya habiendo hecho tránsito en la niña, introdujimos la dieta oral progresiva. A medida que fuimos introduciendo la dieta oral, fuimos retirando la nutrición parenteral, de forma que diariamente calculábamos cuál era el estado nutricional y los aportes que queríamos darle a esta niña. Al 11º día se fue de alta. Se fue de alta con una buena evolución clínica, se fue con tolerancia oral completa y buen tránsito por ileostomía y con un control analítico diario prácticamente sin alteraciones, o sea que en general la utilización de la nutrición parenteral y la evolución de esta paciente fue muy satisfactoria. Como algunos problemas que padeció durante el ingreso, una coagulopatía inmediatamente después de la cirugía que mejoró con la administración de vitamina K, una hipopotasemia que mejoró con la administración de potasio, edemas generalizados que mejoraron con la administración de furosemida y una infección de la herida quirúrgica que además de la antibioterapia que ya tenía prescrita, requirió la utilización de sistemas de vacío pico. Tras el alta no ha requerido nuevos ingresos y actualmente está valorada en consultas por episodios de sobrecrecimiento bacteriano manejados con metronidazol en relación con un síndrome de intestino corto. Y como conclusiones, el adecuado soporte nutricional tiene un importante papel en la evolución de los pacientes quirúrgicos, como ya ha quedado claro en las presentaciones anteriores, que el soporte nutricional debe adaptarse a las necesidades específicas y características de cada paciente, especialmente los pacientes pediátricos, y teniendo en cuenta este esquema un poco que he seguido a lo largo de la presentación, de cómo lo hicimos en ese caso, de comenzar evaluando las necesidades de la niña, seguir por pautar de una forma adecuada la nutrición parenteral y terminar monitorizando diariamente los efectos y que estamos aportando el soporte adecuado. Y finalmente, como tercera conclusión, que los pacientes pediátricos se benefician del uso de soluciones de nutrición parenteral diseñadas para ellos, como en este caso Numeta G16. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos.
Como bien ya nos ha explicado en las ponencias anteriores, la administración de soluciones nutritivas por vía endovenosa pues busca, en el paciente quirúrgico, busca reducir ese estado de hipercatabolismo que provoca la misma cirugía y la enfermedad de base del paciente, a la vez que intenta pues, aumentar el anabolismo y la síntesis de proteínas que participan en la cicatrización y en la respuesta inmune del paciente. Y todo esto pues, con el fin de reducir las complicaciones posoperatorias, la estancia hospitalaria y la morbimortalidad. Nosotros, convencidos de los beneficios que podría brindar una terapia nutricional eficaz, precoz, en esta fase aguda del posoperatorio, decidimos en el 2012 realizar un estudio prospectivo aleatorizado de pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor y compleja dentro de un protocolo dentro de un protocolo estandarizado de atención para asegurar un aporte nutricional parenteral satisfactorio en estos pacientes. Nuestro objetivo era evaluar de forma objetiva los beneficios de la nutrición parenteral precoz, sus efectos sobre los parámetros nutricionales dentro de un estudio de casos y controles. Se incluyeron pacientes sometidos a una intervención quirúrgica abdominal cuya cirugía se hacía prever una imposibilidad de nutrición oral por un periodo igual o superior a 3 días. En el caso de los pacientes con apendicitis aguda, estos eran pacientes que presentaban pues, peritonitis generalizadas con distensión intestinal de asas importantes evidentes durante la intervención. Una vez que consideramos que los niños cumplían el criterio de inclusión, pues obteníamos el consentimiento de los padres, comentábamos el caso con el pediatra de la unidad de cuidados intensivos por si era necesario que ingresara y realizábamos una analítica a las 24 horas y al 5.º día del posoperatorio. Estas analíticas incluían hemograma, bioquímica básica y ionograma y parámetros nutricionales para valorar la respuesta a la nutrición parenteral. Nos decantamos por indicadores bioquímicos como la albúmina, la prealbúmina, la proteína fijadora del retinol y la transferrina, ya que pues, se miden muy fácilmente con equipos disponibles en todos los hospitales a bajo coste, de forma estandarizada y suelen responder muy rápido a los cambios en la ingesta de nutrientes. No utilizamos medidas antropométricas porque situaciones clínicas como la obesidad, el edema, la pérdida de turgencia y elasticidad de la piel nos podían dar mediciones imprecisas y también pues, estos parámetros son más insensibles al deterioro nutricional en cortos periodos de tiempo. Aquí. Tras realizar la primera analítica en las primeras 24 horas del posoperatorio, se crearon 2 grupos de forma aleatorizada. En el grupo A se iniciaba nutrición parenteral precoz y en el grupo B fluidoterapia estándar según pues, la fórmula de Holiday y Sigard que ya nos han comentado y que todos conocemos. En los pacientes del grupo A se les colocó un catéter central de inserción periférica para suministrar la nutrición parenteral, ya sea en el quirófano o en la UCI bajo sedación, y tras 3 años pudimos analizar los datos de 42 pacientes, todos con peritonitis de origen apendicular. Tuvimos 16 pacientes en el grupo A con nutrición parenteral y 26 pacientes en el grupo B con la fluidoterapia estándar, con una edad media al momento de la cirugía de 8 años. En el 2016 pudimos presentar nuestros resultados en el Congreso Europeo de la Sociedad de Cirugía de la Sociedad Europea de Cirugía Pediátrica y dentro de nuestros resultados más significativos vimos que en el caso de la prealbúmina todos los pacientes, tanto en el grupo A como en el grupo B, presentaban niveles bajos en la primera analítica. Y en la segunda analítica, al 5.º día posoperatorio,
el 50% de los pacientes en el grupo A con nutrición parenteral presentaron niveles normales de prealbúmina frente al 11,5% de los pacientes del grupo B. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Con respecto a la proteína fijadora del retinol y la albúmina, los cambios y la normalización de los niveles de estas proteínas en el grupo A al 5.º día de posoperatorio para las dos proteínas no fueron los resultados estadísticamente significativos. Y en el caso de la transferrina, pues todos los pacientes presentaban en ambos grupos niveles bajos antes y después y al 5.º día de posoperatorio, con lo cual no hubo diferencia. En el grupo A hubieron 3 pacientes que presentaron complicaciones posoperatorias del tipo infeccioso, abscesos intraabdominales, frente a 8 pacientes del grupo B que presentaron complicaciones infecciosas en el posoperatorio. Esta diferencia de complicaciones en el posoperatorio no fueron estadísticamente significativas, pero sí relevantes clínicamente con un NNT del 8. Y esto coincidía con que estos 8 pacientes presentaban niveles de prealbúmina bajos en ambas analíticas y unas estancias hospitalarias más prolongadas. La nutrición parenteral en el grupo A, la duración media fue de 8 días y no observamos ningún tipo de complicación ni alteración metabólica con su uso. Con estos resultados pudimos concluir que la administración de nutrición parenteral en el posoperatorio de la peritonitis apendicular parece ser segura, beneficiosa para la recuperación de los pacientes, siendo la prealbúmina un indicador precoz de buena respuesta nutricional. La prealbúmina tiene una vida media muy corta de 2 días, con lo cual su respuesta a la terapia nutricional se puede observar tan pronto como al 4.º día de haber iniciado la nutrición parenteral, cosa que pudimos ver en nuestros resultados. También se ha visto que la prealbúmina a niveles bajos en pacientes críticos se asocia a un peor pronóstico, a una tasa mayor de mortalidad, y que cuando en estos pacientes críticos se normalizan los niveles de prealbúmina, pues la resolución de la sepsis es mucho más rápida. Sin embargo, bueno, la ASPEN, que es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, publicaron recientemente un artículo en el que ellos cuestionaban el uso de la prealbúmina y de la albúmina como un marcador nutricional. Y ellos realmente consideran que es un marcador inflamatorio porque los niveles de estas proteínas van a descender igual debido más a la inflamación que al propio estado nutricional del paciente. Y esto creen que sucede igual tanto en niños como en adultos, que por lo tanto no se deben utilizar para hacer ajustes en la terapia nutricional y sobre todo que van a reflejar más una recuperación del paciente. Sin embargo, la ESPE, que es la Sociedad Europea de Nutrición, ellos en sus guías de adultos de manejo nutricional en el paciente quirúrgico, ellos sí que utilizan estas proteínas, sobre todo la albúmina, como parámetro nutricional, y ellos han visto que niveles bajos de albúmina se asocian a mayor número de complicaciones en el posoperatorio, incluso llegando a recomendar que en cirugías programadas, si los pacientes muestran niveles de albúmina por debajo de 3 gramos por decilitro, que la cirugía se posponga hasta que el paciente pueda normalizar estos valores. Nosotros creemos que con nuestros resultados que la prealbúmina se puede considerar útil como un parámetro nutricional, también para valorar pacientes que puedan estar en riesgo de un deterioro nutricional en el transcurso de la enfermedad. Y estamos también convencidos de los beneficios de la nutrición parenteral precoz en los pacientes con peritonitis apendicular. Actualmente, dado nuestros resultados, seguimos administrando la nutrición parenteral en pacientes con apendicitis complicadas que prevemos que no van a tolerar en un periodo de al menos 3 o más días. Y también incluso nos planteamos en aquellos pacientes con apendicitis complicadas que igual al principio tras el posoperatorio inmediato no considerábamos que igual necesitaban nutrición parenteral, pero que debido a un hilio paralítico prolongado pues tienen ingestas escasas o nulas hacia el 5.º o 7.º día de posoperatorio, y también nosotros en ese momento indicamos el inicio de nutrición parenteral.
Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras sesiones, bueno, por vuestras charlas. La verdad es que creo que habéis tocado un tema muy importante y desde diferentes ángulos y todos reforzando la importancia de la nutrición, ¿no? Y de los riesgos nutricionales de vuestros pacientes, cosa que me parece muy interesante. Y esto yo creo que lo primero es concienciarnos todos, ¿no? El tema de la malnutrición hospitalaria, que en sí es un concepto que es un oxímoron, ¿no? Porque cómo va a ser un hospital que debería ser bueno algo que causa una malnutrición, pues es un tema que hasta hace pocos años tampoco se valoraba mucho y que cuando se ha empezado a estudiar se ha visto la importancia que tiene. Y hombre, que pasen adultos, pues obviamente no tiene tampoco una justificación, pero que pasen niños cuando teóricamente todo el personal que tratamos a niños enfermos deberíamos estar concienciados de la importancia del estado nutricional, pues es grave, con lo cual yo creo que todo lo que hagamos de cara a concienciar y a mejorar la situación es importante. Simplemente yo, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta, pues simplemente reforzar un poco lo que habéis dicho, ¿no? La importancia de la valoración previa, que yo creo que es muy importante porque eso te hace saber o te hace predecir el paciente que va a necesitar una intervención nutricional más intensiva, por así decirlo. También lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? La situación que intentar dar, y también Alberto, la preferencia siempre de la vía digestiva cuando sea posible. Es decir, además yo creo que ahora por los avances técnicos de vuestra actividad quirúrgica, pues la verdad es que estamos mal acostumbrados quizá a veces nosotros de que pacientes con resecciones importantes a los pocos días ya pueden empezar la tolerancia enteral, ¿no? Porque vuestra técnica pues cada vez es menos agresiva, por decirlo así, ¿no? La vía laparoscópica, la resección más cuidadosa. Me ha gustado el concepto que ha dicho Juan Carlos de optimizar el estrés operatorio, ¿no? Que parece que puedes optimizar lo previo, optimizar lo posterior, pero creo que es muy importante lo del estrés operatorio tal como lo habéis nombrado, ¿no? Y yo quería haceros también una reflexión un poco, me imagino que en una valoración previa del paciente, cuando sabéis que va a ser sometido a una patología mayor, ¿no? a una cirugía mayor y que parte de una situación complicada desde el punto de vista nutricional, es fácil prever, ¿no? Lo que decíamos, es decir, le vamos a colocar una vía central porque probablemente pues ya preveemos que va a necesitar una parenteral. Pero, ¿qué acto quirúrgico? Es decir, me gustaría saber un poco lo que habéis dicho del estrés quirúrgico en sí, si hay algún momento en que tú dentro de una cirugía que prevés mejor, consideras, bueno, pues yo casi me lo esperaba quizá que no fuera necesario, pero igual merece la pena colocar una vía central porque creo que probablemente en este paciente a priori menos complicado pues lo va a precisar. No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí, ¿puedo intervenir yo? A ver, lo que hemos comentado antes, que muchas veces, pues igual el caso que nos ha presentado Israel es muy significativo, que bueno, pues haces una exploración quirúrgica de un abdomen y te encuentras con que hay una catástrofe mayor de lo que tú preveías, ¿no? Por la radiología y por la evolución. Y entonces la verdad es que en eso las PICs han sido un avance extraordinario. O sea, que un niño te entre en quirófano con una vía periférica y que a través de esa vía periférica puedas coger una PIC y salga del quirófano en el mismo acto quirúrgico con una vía central y ya veremos, pues a mí me parece fenomenal. Sí, efectivamente, nos hemos ido acostumbrando a que en el quirófano ya hacemos una preparación para los días siguientes y si haces una cirugía donde ya vas avanzando, que le va a costar arrancar ese intestino porque te lo encuentras en una situación de una afectación importante, pues estamos acostumbrados a colocar una vía central, ya sale con la vía central, o a colocar, como dice Alberto, un PIC que te permite administrar todo tipo de solución por vía central. Eso es fundamental y lo estamos haciendo yo creo que de forma ya rutinaria. Lo que has comentado de optimizar la cirugía es así. No es la primera vez que a lo mejor suspendemos una cirugía programada porque la situación del paciente es mala y nos obliga a ingresar al paciente unos días antes, mejorar su estado nutricional
y luego hacer la cirugía, ¿no? Eso también somos conscientes de ellos y nos ha evitado muchas complicaciones. Y el caso que ha presentado Dan es muy bueno porque además la situación del intestino no es mala porque es una obstrucción por una brida, pero sin embargo sí se aprovecha para disminuir una anestesia posterior de ese paciente y se hace una anastomosis intestinal, sabiendo que el paciente lleva 3 días sin comer, que está en unos percentiles bajos, que se puede complicar y ya dices, bueno, pues empezamos a poner nutrición parenteral desde el mismo día siguiente. Haces como una puesta a punto, porque también decís que en el extremo terminal, bueno, en el extremo distal me parece, ¿no? Que hacéis, algo ha comentado Dan, ¿no? De que se reseca una porción de colon que probablemente veíais que no era la mejor para una posible anastomosis posterior, ¿no? Con lo cual es ese puesta a punto y aprovechar, ¿no? Lo que dices. Eso es, estaba estenótica y se rehizo para que fuera óptima la anastomosis. Perfecto. Y también un poco lo que ha comentado Dan, ese concepto de se empieza la parenteral, pero eso no quiere decir que tampoco no dejes de probar la enteral cuanto antes, ¿no? Es decir, no trates de optimizar la enteral a los pocos días para que ese intestino funcione, ¿no? Y la parenteral la puedas limitar y puedas acelerar todo, ¿no? Que eso también es, bueno, es un poco ese equilibrio entre ofrecer una vía parenteral, asegurarla, ¿no? Por lo que decimos de un paciente que está en unas necesidades aumentadas y una situación probablemente ya tocada, pero intentar siempre mejorar la tolerancia enteral. O sea, que me parece que es ese, ¿no? Ese es el punto, el jugar con todas las situaciones, ¿no? Y también un poco me gustaría yo, porque tampoco veo que haya ninguna pregunta de momento, yo sigo hablando. Lo que ha dicho Ada del tema de la albúmina y la prealbúmina. La albúmina sí que normalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo más como un marcador de una malnutrición más crónica, de una situación más mantenida en el tiempo. Y la prealbúmina es lo que ha dicho ella también. La vida media es corta, con lo cual esas variaciones que dependen de un empeoramiento rápido o brusco o un efecto que puedes valorar a corto plazo, pues la prealbúmina suele ser mejor. O sea que sí que creo que hay que valorar todo, ¿no? Estado nutricional, antropometría, si dispones además de métodos de valoración, pues de calorimetrías y tal previa con un equipo multidisciplinar, pues obviamente también te ayuda a saber un poco todo esto y bueno, y luego ir viendo cómo va el paciente. Yo creo que el mensaje importante es estar todos concienciados de la importancia de la malnutrición y de la importancia también y el beneficio de la rápida recuperación nutricional. Entonces hay que actuar previamente para detectarlo, lo que ha dicho, lo que estáis diciendo, ¿no? Del momento de encontrar el mejor momento quirúrgico y obviamente después intentar por todos los medios mejorarle lo antes posible para disminuir lo que ha dicho también Juan Carlos, todas las complicaciones asociadas a la malnutrición en el postoperatorio, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que es importante además aconsejar, que lo hacemos también, es en el mismo acto quirúrgico, cuando estos pacientes llevan una sonda nasogástrica y colocamos una sonda de alimentación. Y muchas veces salen con 2 sondas, una sonda nasogástrica y una sonda transpilórica que podemos colocar en el quirófano, ayudar a colocarla en el sitio adecuado, porque lo que hemos aprendido y que no nos lo creíamos al principio era que muy precozmente ese intestino tiene movimiento. Lo que hay más es una paresia gástrica o el estómago es el órgano que más se afecta en cuanto a que hay una paresia, ¿no? Pero el intestino tiene un movimiento automático que permite la nutrición enteral de una forma precoz. Por eso sí lo hemos ido aprendiendo, el dejar una sonda transpilórica que nos deja intentar esa alimentación enteral y suplementarla con una parenteral. Totalmente de acuerdo, además la gastroparesia puede ser muy limitante a la hora de avanzar, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que dices es un condicionante muy importante que a veces te condiciona mucho, con lo cual intentar vencer ese stop es importante. Nosotros sí que hemos avanzado mucho con las suturas mecánicas. Antes éramos todo sutura manual y nunca retomamos alimentación oral antes de los 5 días, pues porque era lo que habíamos aprendido y lo que parecía que garantizaba un poco la viabilidad de la sutura. Y la verdad es que cada vez estamos usando más suturas mecánicas para desesperación de nuestros residentes,
pero muchas veces a las 48 horas estamos volviendo a retomar alimentación oral y eso, quieras que no, pues también es una ventaja. No sé yo qué experiencia tenéis. Sí, sí, hemos bajado mucho los tiempos. Antes los 5 días eran obligados antes de intentar una nutrición, pero ya hace muchos años que incluso con sutura manual hemos aplicado el fast track en muchos aspectos y en el aspecto de la nutrición, pues prácticamente a las 48 horas estamos iniciando tolerancia. O sea que sí es un factor importante el saber que si tienes fuga la vas a tener precoz. A las 48 horas, si ya no ha fugado y el paciente está bien, puedes empezar a alimentarlo. Y lo que tú decías, si has sido pulcro y no haces demasiado edema de tejidos y, en fin, haces las cosas con poco estrés quirúrgico. Perdona, Ada. No, eso también en la línea del estrés quirúrgico, porque reduce el tiempo que el niño está en el quirófano y eso es parte de cómo el niño se va a beneficiar de cara a motilidad intestinal y todo lo demás que hablábamos de optimizar nosotros como cirujano esa parte que también nos corresponde a nosotros, no ni lo antes, también no solo lo de antes y lo de después, sino lo del centro. Y las endograpadoras nos han ayudado mucho en eso, en reducir los tiempos quirúrgicos. Sí, de hecho yo creo que el estrés quirúrgico también ha bajado. En los últimos años hemos mejorado nuestras técnicas quirúrgicas y hay estudios que demuestran que ya no hay tanto estrés quirúrgico como parecía. Bueno, os traslado un par de preguntas que hay. Una de ellas es que cada cuántos días recomendáis realizar controles analíticos para ir ajustando el preparado comercial Numeta una vez iniciada la nutrición parenteral. Si queréis responder, Alberto, con la práctica. Sí, nada. Nosotros no recomendamos nada, depende de la estabilidad del paciente. Si tienes un paciente estable, puedes alargar los tiempos entre analíticas. Si tienes un paciente inestable, tienes que hacer una analítica diaria y ver cómo va. En principio, hay por ahí artículos que dicen que que las parenterales personalizadas te permiten alargar los tiempos entre analítica, pero realmente con Numeta, con los prestados comerciales, pasa lo mismo. Yo creo que el punto clave es la estabilidad del paciente. Si el paciente es estable, puedes alargarlo. Si el paciente está inestable, tienes que hacer analítica diaria y complementar la nutrición con los déficits que aparezcan. Exacto, también yo creo que dependerá un poco de la historia del paciente y el tipo de patología, ¿no? Obviamente no es lo mismo un estrés o una situación corta en el tiempo que el típico, ¿no?, recién nacido, pretérmino, enterocolitis prolongada, problemas de esto, ¿no? Con lo cual, obviamente, dependerá de la situación basal del paciente. Y luego hay otra pregunta que va dirigida a todos vosotros. Una pregunta. Si utilizáis la preparación Periolimel N4E, que teóricamente tiene una menor osmolaridad y permitiría su administración por vía periférica. Teóricamente por vía periférica. La vía periférica... Nosotros la hemos utilizado hace tiempo. Ahora mismo ya no la utilizamos. Tenemos también la preparación que ha dicho Alberto de Numeta, que la está mejor y la puedes administrar por vía parenteral, pero nosotros la vía parenteral periférica la utilizamos más bien poco. Pero sí es verdad que la hemos utilizado en el pasado y ahora mismo ya nos hemos pasado a esta otra. Muy bien, pues no hay más preguntas. ¿Alguna cosa que queráis comentar entre vosotros o algún...? A mí el Numeta me gusta mucho, pero el producto que más me gusta de Baxter es el Plasmalite. ¿Lo usáis? Nosotros poco. En anestesia lo utilizan más. Que ha salido en una formulación con glucosa, pero la verdad es que nosotros en posoperados agudos, las primeras 24 horas funcionamos con el Plasmalite, no tiene aportes de glucosa, pero vamos, con el estrés quirúrgico no necesita el paciente más glucosa y la verdad es que es un producto que funciona muy bien. Simplemente saber si tenéis experiencia. Muy bien, pues bueno, la verdad es que bueno, yo creo que habéis tocado todos los temas que nos proponíamos, ¿no, Juan Carlos? Dentro de este conocimiento de lo que son la importancia de la valoración nutricional, el cómo disminuir los estreses y los factores que pueden dificultar o enlentecer la recuperación y la importancia luego del seguimiento para hacernos a la idea de cómo va yendo y optimizar todo, tanto la nutrición
enteral como la parenteral. Poco más que añadir yo es decir, un poco lo que estabais diciendo antes de las preguntas, que nos hemos acostumbrado a una cirugía muy cada vez más fina, si me permitís la expresión, ¿no? Cada vez menos o mínimamente agresiva, entre comillas, ¿no? Con lo cual yo cuando a veces a mis pacientes resecados, pacientes con Crohn resecados y tal, y eso que a las 48 horas empiezan a comer, digo yo, bueno, es que al final te han quitado un trozo de intestino importante, o sea que no es una tontería lo que te han hecho, ¿no? Y esa mejoría de la técnica y del seguimiento obviamente revierte en la mayor recuperación y que cada vez nos sintamos más cómodos también los clínicos en indicar cirugía, ¿no? Que parecía que antes que estás mandando a un niño a una cosa muy grave y muy importante y muy bueno, yo mi experiencia básicamente en la inflamatoria es así. Hace unos años parecía que la cirugía de un Crohn era una cosa de la última estación antes del catástrofe, ¿no? Y luego bueno, realmente sabes dónde colocarlo y que probablemente puede cambiar la vida y la calidad de vida de muchos pacientes ante fallo del tratamiento médico, con lo cual, bueno, es un poco optimizar toda la técnica quirúrgica y el posoperatorio y todo. Sí, yo creo que tenemos todavía muchos pacientes que necesitan soporte nutricional. Tenemos, por ejemplo, si operamos al año 150 apendicitis, el 30% son peritonitis y tenemos 50 pacientes que van a requerir soporte nutricional. Luego tenemos las enterocolitis necrotizantes, que son un caballo de batalla importante de nutrición parenteral prolongadas a veces, donde ya hay otras estrategias distintas que utilizar, hay que ciclar las parenterales, el intestino corto, que es otro grupo de pacientes muy complejo de llevar, con nutrición a veces parenteral domiciliaria, y estamos hablando de otras cosas. Pero yo creo que el objetivo de nuestro webinar de hoy era sobre todo pues, para este gran número de pacientes que tenemos que no los atendemos nutricionalmente bien, darles un soporte adecuado de una manera sencilla, sin complicarnos mucho la vida. Y bueno, pues yo creo que no tengo nada más que decir, me parece que hemos tratado todos los temas. Agradecer a todos vosotros, a todos los ponentes, la alta calidad de vuestras ponencias, a Javier por su moderación y su coordinación, que ha estado muy bien, y a Baxter por haber hecho posible este evento. La Sociedad Española de Cirugía Pediátrica lo que intenta es pues poner al día temas de interés, y lo hemos considerado dentro del grupo de temas que tienen una parte práctica muy importante. Así que si no tenéis nada más que decir, yo creo que podemos despedir el seminario. Estamos dentro del tiempo previsto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos y hasta pronto.